Dejo estos escritos porque, si alguna vez alguien los llega a leer, puede que ya sea demasiado tarde para nuestro planeta. No escribo esto con la esperanza de que alguien me crea, escribo para advertir, si esto ocurre en otro lugar del universo, al menos quedará constancia de lo que pasó aquí. Mi nombre es Richard Coleman y soy científico del gobierno del país más poderoso del mundo. Trabajo en Dugway Proving Ground, una instalación militar secreta en Utah, conocida por algunos como el Área 52. A diferencia del Área 51, Dugway es menos mediática, pero su relevancia es mayor. Es un polígono de pruebas donde históricamente se realizan ensayos con agentes químicos, biológicos y tecnologías que jamás llegarían a conocimiento público. Allí, cada proyecto se maneja con un nivel de seguridad y secretismo extremo, donde cada acceso está limitado a quienes poseen la más alta acreditación. Oficialmente, nuestra labor consistía en investigación aplicada y pruebas de sistemas avanzados, pero en la práctica, eso significaba trabajar con equipamiento y protocolos que ninguna persona común vería en su vida. Cámaras de aislamiento con flujo laminar, laboratorios de contención biológica nivel BSL-3, generadores de alta potencia, sistemas de comunicación cifrados y bloques de contención electromagnética. Cada paso, cada medición, cada calibración debía registrarse, verificarse y archivarse bajo múltiples niveles de custodia. La discreción no era opcional, era la ley dentro de esos muros. Hasta ese momento, nuestro trabajo principal consistía en pruebas químicas y biológicas de alta complejidad. Sin embargo, se nos asignó un proyecto que cambiaba por completo la naturaleza de nuestras investigaciones. La misión, según nos comunicaron, era estudiar la posibilidad de espacios intersticiales y dimensiones alternas, algo que muchos podrían calificar de imposible. La inspiración venía de rumores y leyendas urbanas, los backrooms, pasillos infinitos que existían fuera del mundo normal. Aunque parecía improbable, la tecnología y el conocimiento que manejábamos estaban muy por delante del alcance público. No era una idea descabellada en nuestra realidad. Era un reto técnico que requería precisión, paciencia y, sobre todo, experiencia. Existen muchas cosas que la gente cree improbables. Nosotros, sin embargo, habíamos llevado a cabo experimentos que jamás se hicieron públicos, algunos que podrían sonar como ciencia ficción, pero que tenían bases científicas sólidas y protocolos rigurosos. La idea principal de este proyecto era sencilla en palabras, compleja en práctica: verificar si era posible encontrar un espacio como aquel que describen los backrooms. De existir, nos permitiría expandir nuestros laboratorios y desarrollar nuevas pruebas de armas y tecnologías secretas sin riesgos para el mundo exterior. Para esta misión se formó un equipo selecto. No era fácil. Dugway tiene muchos científicos extremadamente capaces, y reunir un grupo donde cada miembro aportara habilidades únicas fue un desafío. Después de semanas de evaluación, se designó un equipo conformado por John Smith, físico experimental responsable de sistemas de contención, Elizabeth Cleary, especialista en control de campos y materiales avanzados, y Carl Lawrence, ingeniero de sistemas de integridad y seguridad, todos bajo la supervisión del coronel Marcus Ale, un hombre con formación en ingeniería nuclear y autoridad absoluta sobre el proyecto y los recursos de la base. Ale era exigente, implacable en sus estándares, pero justo. Entendía que el éxito dependía tanto de la disciplina como de la creatividad científica. Se nos asignó un sector exclusivo dentro de la base, completamente aislado de otras operaciones. Allí instalamos laboratorios de alta contención, estaciones de monitoreo ambiental, sistemas de registro redundantes y protocolos de seguridad que exigían revisiones múltiples antes de cada acceso. Cada material, cada sensor, cada componente de nuestros experimentos estaba documentado y custodiado. Nadie podía entrar o salir sin autorización directa del coronel, y todo movimiento quedaba registrado en múltiples bases de datos cifradas. Incluso dentro de ese espacio restringido, había jerarquía, cada científico debía rendir cuentas de cada procedimiento, y cualquier desviación mínima podía detener todo el proyecto. Así, con un equipo altamente especializado, preparación meticulosa y protocolos que parecían excesivos incluso para nosotros, comenzó la fase de planificación. No sabíamos aún lo que esto desencadenaría, pero cada día que pasábamos dentro de Dugway sentíamos que estábamos al borde de algo que podría cambiar nuestra comprensión del universo. Todo parecía en orden, todo bajo control, pero la verdad es que lo que venía superaría cualquier expectativa. Déjame contarte cómo es esta base secreta. Dugway Proving Ground, en Utah, es un complejo militar de más de 3.000 kilómetros cuadrados,
cuidadosamente organizado y extremadamente vigilado. No se trata solo de un polígono de pruebas, es un ecosistema completo de instalaciones que combina laboratorios de alta contención, campos de prueba al aire libre, hangares, salas de control y una extensa infraestructura subterránea. Todo está diseñado para realizar experimentos que nunca se harían en el mundo abierto y para mantenerlos completamente aislados del público y de la prensa. La base tiene varios niveles de seguridad. Primero, la perímetro exterior, con cercas electrificadas, torres de vigilancia, sensores de movimiento y patrullas constantes. Luego, el perímetro interno, que delimita los sectores de trabajo, donde solo pueden entrar personas con acreditaciones especiales. Cada acceso requiere múltiples niveles de verificación biométrica, reconocimiento de retina, huellas digitales y credenciales electrónicas, todas registradas en tiempo real. Las cámaras de vigilancia cubren cada esquina, desde hangares hasta laboratorios, y sistemas de detección térmica y de movimiento monitorizan continuamente cualquier presencia anómala. En los pisos superiores se encuentran oficinas administrativas, salas de reuniones y centros de coordinación, donde se revisan planes y protocolos, y se llevan a cabo sesiones de análisis de riesgos. Debajo de la superficie, se extiende una red de túneles subterráneos de mantenimiento, comunicación y energía, que conectan laboratorios, hangares y zonas de contención. Estos túneles permiten desplazarse sin exponerse al exterior, garantizando seguridad y aislamiento total. También alojan generadores de energía de respaldo, servidores de datos aislados y estaciones de monitoreo de sistemas críticos, asegurando que ningún fallo externo pueda interrumpir los experimentos. Los laboratorios de contención son otro nivel de sofisticación. Dugway cuenta con instalaciones BSL-2, BSL-3 y BSL-4, dependiendo del riesgo de los materiales manejados. Cada laboratorio tiene filtros HEPA, sistemas de presión negativa y protocolos estrictos de descontaminación. Salir de un laboratorio de alto nivel sin pasar por duchas químicas y estaciones de descontaminación es imposible. Incluso los pasillos entre laboratorios están equipados con sensores de contaminación y sistemas de alarma que alertan inmediatamente si hay cualquier desviación de parámetros. Todo material que entra o sale queda registrado, etiquetado y custodiado. También hay módulos de prueba blindados para experimentos sensibles, estructuras de acero y concreto, reforzadas para resistir impactos y filtraciones electromagnéticas. Estos módulos se utilizan para ensayos con sistemas que requieren aislamiento absoluto. Los hangares, por su parte, permiten almacenar y trabajar con vehículos experimentales, drones y sistemas que necesitan espacio abierto. Además, Dugway tiene áreas de prueba al aire libre, diseñadas para experimentos que requieren distancia y control ambiental, siempre con personal especializado supervisando cada movimiento. Después de que reclutamos al equipo John Smith, Elizabeth Cleary y Carl Lawrence comenzamos a trabajar en el proyecto. Era complejo, pero posible. Antes de realizar cualquier ensayo, ejecutamos múltiples estudios preliminares, análisis de riesgo, simulaciones computacionales, calibraciones de sensores, pruebas de contención y evaluación de redundancias en todos los sistemas. Cada dato que recogíamos se registraba en bitácoras físicas y electrónicas, resguardadas en servidores aislados y con copias selladas bajo custodia. No podíamos permitir ni el más mínimo error. Nuestro trabajo requería coordinación interdisciplinaria. Mientras algunos calibraban equipos de medición de campo y sensores electromagnéticos, otros realizaban estudios de presión, temperatura, radiación y composición atmosférica dentro de las cámaras de contención. Todo debía mantenerse dentro de parámetros estrictos. Cualquier desviación podía invalidar semanas de preparación. Ensayábamos cada procedimiento varias veces, con observadores independientes, oficiales de seguridad y registros detallados de cada instrumento. Además, revisábamos constantemente los sistemas de protección personal, asegurándonos de que todos los equipos, desde trajes de contención hasta mascarillas y guantes, funcionaran perfectamente. Durante semanas nos concentramos en la planificación y en la preparación de la infraestructura. Practicamos protocolos de emergencia, revisamos rutas de evacuación, entrenamos al personal en la operación de sistemas de contención y calibración, y realizamos ejercicios de comunicación en código para evitar filtraciones. Dugway se convirtió en nuestro mundo. Cada corredor, cada sala, cada túnel subterráneo estaba marcado en nuestras memorias. Conocíamos cada alarma,
cada cámara y cada procedimiento de cierre. Todo estaba pensado para que ningún incidente escapara de nuestro control. A pesar de la minuciosidad y el nivel de control, había una tensión constante. Sabíamos que estábamos frente a un proyecto que llevaba los límites de la ciencia más allá de lo convencional. Cada decisión, cada cálculo, cada calibración podía determinar el éxito o fracaso del proyecto. No había margen de error, pero, aunque estábamos conscientes de los riesgos, también sentíamos que estábamos al borde de algo que podría cambiar nuestra percepción del mundo. Cada día dentro de Dugway era un ejercicio de disciplina, ingenio y paciencia, y cada semana nos acercaba un poco más a la fase inicial de ejecución del proyecto. Comenzamos con las primeras pruebas. Fue un proceso de ensayo y error desde el inicio, porque lo que estábamos intentando nunca había sido hecho a esa escala ni con los recursos de un laboratorio militar real. La idea era crear un portal a otra dimensión, pero no en el sentido de ciencia ficción hollywoodense. Nuestra aproximación estaba basada en principios de física cuántica avanzada y teoría de campos, intentando aprovechar la interacción de campos electromagnéticos y resonancias energéticas específicas para inducir una deformación muy localizada del espacio-tiempo. El concepto se basaba en la hipótesis de que, a nivel subatómico, el espacio tiene estructuras que pueden resonar a frecuencias muy precisas, usando matrices de bobinas superconductoras, combinadas con generadores de microondas moduladas. Pretendíamos inducir un campo capaz de alterar la densidad de fase del espacio en un volumen contenido. Para controlar este fenómeno, implementamos sensores LIDAR tridimensionales y arrays de microfón, capaces de medir cualquier fluctuación mínima en la geometría del laboratorio. Cada ensayo requería sincronización absoluta. Los pulsos electromagnéticos, la frecuencia de resonancia de las bobinas y la calibración de los sensores debían estar alineados a microsegundos. Los primeros ensayos fueron lentos y meticulosos. Empezamos con volúmenes pequeños, solo conteniendo objetos inertes de prueba, cilindros de poliestireno, sensores dummy, cápsulas metálicas para observar cómo respondían a los campos. Ajustábamos la frecuencia, la intensidad y el patrón de pulsos, anotando cada anomalía. Era extremadamente tedioso. Cualquier mínima desviación en los cálculos provocaba que el campo se disipara sin efecto observable, o que los sensores registraran fluctuaciones erráticas. La precisión debía ser absoluta. Incluso un grado de variación en la orientación de una bobina podía cambiar los resultados. A medida que aumentábamos la energía, empezaron a surgir problemas técnicos reales. Las bobinas superconductoras debían mantenerse a temperaturas criogénicas de menos de 269 grados centígrados, usando helio líquido para mantener la superconductividad. Cualquier fallo en la refrigeración provocaba que la bobina perdiera su capacidad y se quemara parcialmente. Los generadores de microondas eran delicados. Si se sobrecargaban, provocaban arcos eléctricos y daños en los circuitos de control. Incluso los cables de alta tensión, cuidadosamente aislados, a veces no soportaban la carga y se producían cortocircuitos que activaban alarmas de emergencia en todo el sector. Durante uno de los ensayos, la combinación de un desajuste en la frecuencia de resonancia y un pico inesperado de corriente provocó una pequeña explosión en uno de los módulos de prueba. No fue catastrófico, pero sí suficiente para disparar los sistemas de supresión de incendios y activar los protocolos de evacuación parcial. Hubo humo, cortocircuitos y pérdida temporal de comunicaciones internas. Cada miembro del equipo tuvo que aplicar los procedimientos de emergencia que habíamos ensayado durante semanas, desconectar la alimentación de manera segura, purgar los gases de refrigeración y verificar integridad de las cámaras de contención. Otro problema recurrente era la interferencia electromagnética. A medida que aumentábamos la energía de los campos, los sensores electrónicos sufrían saturación o lecturas inconsistentes. Algunos dispositivos mostraban fluctuaciones fantasma, otros registraban datos imposibles de interpretar. Esto nos obligó a crear redundancias y filtros adicionales, así como sistemas de captura aislados, para poder diferenciar entre errores técnicos y posibles anomalías reales en el espacio temporal que estábamos intentando inducir. El equipo también enfrentó dificultades mecánicas. Las estructuras de soporte de las bobinas y generadores eran sometidas a tensiones extremas. Vibraciones mínimas, aparentemente insignificantes, podían desalinear todo el sistema y arruinar un ensayo. Ajustábamos cada soporte con micrómetros y niveles láser, pero aún así, la combinación de campos intensos, calor residual y vibración producía constantes revisiones de calibración y ajustes finos.
Cada ensayo podía durar días solo en preparación y verificación antes de aplicar energía real. La seguridad del equipo era otro factor crítico. Las cámaras de contención debían soportar niveles de radiación electromagnética que, si escapaban, podrían causar daños irreversibles. Por eso, implementamos jaulas de Faraday, blindaje de plomo y paredes de hormigón reforzado. Incluso así, las alarmas se activaban constantemente ante microvariaciones que estaban dentro de parámetros, pero que el sistema interpretaba como riesgos potenciales. Cada activación detenía el experimento y obligaba a reiniciar procesos de verificación. A pesar de todo esto, seguimos avanzando. Cada pequeño avance, cada medición consistente, era un triunfo. Ajustábamos los pulsos, documentábamos todo, revisábamos la integridad de los sistemas y planeábamos el siguiente intento. Aprendimos a leer los signos sutiles, un cambio en el campo magnético local, fluctuaciones microscópicas en la densidad de fase de los sensores, pequeños zumbidos en los generadores. Cada indicio era registrado como posible señal de que algo en el espacio dentro del laboratorio estaba respondiendo a los estímulos que aplicábamos, pero los problemas no cesaban. Explosiones menores, incendios controlados, fallos de refrigeración, cortocircuitos, saturación de sensores, vibraciones mecánicas, todo esto se convirtió en parte de la rutina de los primeros ensayos. Era frustrante, agotador y peligroso, pero también fascinante. Cada error nos enseñaba algo sobre cómo funcionaba el sistema y cómo podía ser controlado con más precisión. Y, aunque aún no habíamos observado nada más allá de fluctuaciones y anomalías técnicas, la sensación de que estábamos rozando algo desconocido era constante. Para entonces, habíamos aprendido que no había margen para improvisaciones. Cada ensayo requería planes detallados, listas de verificación, revisión de integridad de los sistemas, entrenamiento de personal y protocolos de emergencia impecables. Un solo error podía significar daños en el laboratorio, pérdida de equipos de millones de dólares o, incluso, un accidente serio para el equipo. Todo esto era real, palpable y aterrador. Y así, con cada ensayo fallido y cada problema técnico, aprendíamos. Ajustábamos y nos preparábamos para el siguiente intento. Los primeros ensayos de energía nos enseñaron que dominar algo así no era cuestión de teoría, sino de precisión absoluta, paciencia y disciplina. Y aunque aún no habíamos logrado abrir ninguna ventana hacia otra dimensión, cada medición anómala, cada pico de energía inesperado y cada alarma disparada nos acercaba un poco más a lo que sabíamos que podría cambiar nuestra comprensión del espacio mismo. En las reuniones previas al arranque del proyecto, una frase se repetía en voz baja entre los pasillos de la base: si existe, lo tendremos. No era una consigna poética, era una declaración de intención institucional. Somos un país que ha hecho de la acumulación de poder y tecnología una forma de supervivencia geopolítica. Desde los cohetes hasta los sistemas de defensa, nuestra política científica ha sido una mezcla de audacia técnica y cálculo estratégico. Cuando alguien propuso que lo que la gente llama en Internet los backrooms, esos espacios infinitos y aislados que solo existen en leyendas digitales, podía traducirse en una ventaja táctica real, la idea no tardó en captar la atención de quien importa. En el nivel político se habló sin eufemismos. Un espacio como ese permitiría a quien lo controle disponer de un laboratorio de pruebas prácticamente ilimitado, un entorno donde desarrollar y testear tecnologías que, por razones éticas o de seguridad, no podrían exponerse jamás al público ni a aliados. En la jerga de la defensa, significaba la capacidad de aislar riesgo estratégico, ensayos de alto rendimiento sin el riesgo de contención planetaria. Imagina poder probar cargas energéticas experimentales, agentes de control o sistemas de inteligencia artificial cuyas consecuencias no pueden ser mitigadas en ámbitos abiertos. Para un Estado que aspira a mantener supremacía, la perspectiva era irresistible. Las conversaciones entre científicos no eran muy diferentes de las de los militares, a menudo eran una mezcla de orgullo profesional, hambre de descubrimiento y un pragmatismo frío. Hablábamos en términos de escalabilidad. ¿Cómo ampliaríamos el volumen utilizable? ¿Qué tipo de infraestructura sería necesaria para mantener condiciones estables en un espacio anómalo? ¿Qué sensores y redundancias habría que implementar para garantizar que una prueba no derivara en un escenario fuera de control? En la sala de reuniones del sector Ofelia, junto a mapas de campo y esquemas de bobinas superconductoras, también se discutía la casuística legal, patentes, propiedad intelectual y, sobre todo, control de acceso. ¿Quién podría firmar una orden de experimentación?
¿Qué cláusulas de secreto habría que imponer? El coronel Ale, con su experiencia en ingeniería nuclear y su pragmatismo militar, planteó la cuestión sin adornos. Esto no es para el avance académico, esto es para la ventaja estratégica. Su postura marcó el tono de las discusiones. Desde el Pentágono hasta oficinas de contratistas privados, la narrativa se centró en la competencia estratégica. Si otros poderes descubren o desarrollan primero este tipo de espacios, las implicaciones serían graves. Por eso, junto con el equipo técnico, se nos presentó la idea como una responsabilidad nacional más que como un experimento científico aislado. Era una doble carga, producir resultados y protegerlos a toda costa. En la mesa técnica se abordaron también las implicaciones éticas, aunque, con franqueza, esas discusiones fueron secundarias frente al imperativo de seguridad. Las comisiones internas realizaron análisis de riesgo, evaluaron posibles escenarios de fuga término que evitábamos en público y que sustituíamos por contaminación anómala y diseñaron marcos de contención jurídica, órdenes ejecutivas, clasificaciones de secreto y protocolos de respuesta que pudiéramos activar si algo se salía de control. Creamos además comités de revisión que, en la práctica, eran filtros de aprobación. Para cada fase experimental se requería una cadena de firmas que incluía personal militar, asesoría legal y un pequeño grupo de científicos senior que actuaban como árbitros técnicos. Pero la ambición no se limitaba a la seguridad militar. Entre algunos de nosotros, en conversaciones menos formales, surgía un deseo casi visceral de ver las posibilidades: almacenamiento ilimitado de materiales para pruebas, cámaras de aislamiento para IAs experimentales, sitios de ensayo para armas hiperespectrales sin riesgo de exposición, ideas que sonaban idóneas para la narrativa de ciencia aplicada, pero que, vistas en conjunto, formaban un atlas de poder potencialmente desbocado. Muchos de estos conceptos se presentaron como aplicaciones defensivas, aunque sabíamos que la línea entre defensa y predominio es, muchas veces, una cuestión de voluntad política. Los contratistas y grupos de interés privado también presionaban, como ocurre en toda iniciativa de alto presupuesto. Había voces que hablaban de contratos, licencias y transferencias tecnológicas. En foros cerrados se discutían modelos de explotación controlada, como monetizar o capitalizar descubrimientos sin comprometer la seguridad nacional. Estas conversaciones añadían otra capa de complejidad. La idea que nació como un proyecto contingente dentro de una instalación militar empezaba a adquirir características de empresa con stakeholders múltiples, y donde hay stakeholders, hay incentivos para acelerar calendarios, reducir comprobaciones incómodas y priorizar resultados tangibles. Ante esto, surgieron tensiones internas. Algunos científicos, los más cautelosos, reclamaban pausas, esquemas de verificación adicionales y mayor transparencia entre los equipos técnicos. Otros, empujados por la presión política y la promesa de fondos ilimitados, proponían acelerar fases y reducir redundancias operativas argumentando que la ventana de oportunidad no esperaba. Había, en el núcleo del proyecto, una dualidad peligrosa: por un lado la prudencia científica, por otro la urgencia estratégica. Ambas fuerzas tiraban de nosotros en direcciones opuestas. En privado, hablábamos de límites morales: ¿hasta dónde es legítimo estirar la investigación en nombre de la seguridad? ¿Quién juzgaría las consecuencias si algo inesperado emergiera de aquello? Las respuestas no eran simples. Se me recordaba constantemente la doctrina que había guiado nuestras carreras: mantener la defensa y la ventaja competitiva. Y, en la práctica, esas prioridades tendían a sobreponerse a las dudas éticas. Lo más inquietante no era tanto la ambición como la complacencia que ella generaba. Cuando un Estado se convence de que puede dominar todos los ámbitos tecnológicos, la tentación de prescindir de salvaguardas se vuelve real. Empezamos a imaginar espacios con capacidad casi ilimitada para experimentación, una fantasía de ingeniería que convertía el infinitamente útil en una herramienta estratégica. Ese lenguaje de poder y posesión permeó las decisiones. El proyecto dejó de ser solo una investigación y se transformó en un activo estratégico por el que valía la pena asumir riesgos. Y aquí está la verdad que hoy debo dejar por escrito: cuando un poder decide que merece tenerlo todo, la ambición se vuelve combustible. Lo que nacía como una búsqueda científica empezó a tomar la forma de un apetito institucional. No hablo de metáforas, hablo de políticas, de órdenes, de prioridades reescritas para favorecer explotación antes que cautela.
Y en ese contexto, una idea que promete espacio absoluto para ensayo y error no es solo atractiva, es peligrosa, porque si se logra lo que imaginábamos, un espacio infinito, separable del mundo físico para usos estratégicos, la ecuación es simple: poder más impunidad igual posibilidad de abuso. Y cuando la posibilidad de abuso se institucionaliza, el riesgo deja de ser teórico. No exagero al decirlo, aquello que pensamos controlar podría, con el tiempo, volverse lo suficientemente grande y autónomo como para comerse al mundo en sentido práctico, no devorar en literal, sino socavar las estructuras que sostienen nuestra seguridad, nuestras instituciones y nuestra capacidad de responder. Esa es la línea que nunca quisimos traspasar, y es la que hoy me aterroriza haber contribuido a dibujar. Después de semanas de calibraciones, ajustes de bobinas, verificación de sensores y simulaciones teóricas, por fin llegamos al día del primer ensayo completo. La tensión era palpable. Todos los miembros del equipo, incluidos John Smith, Elizabeth Cleary y Carl Lawrence, se encontraban en la sala de control, con los sistemas de monitoreo desplegados en múltiples pantallas. Cada cable, cada generador, cada sensor había sido revisado al menos 5 veces. Sabíamos que cualquier error podría resultar en daños técnicos graves, y que un fallo humano podía arruinar semanas de trabajo, pero la expectativa era mayor que cualquier miedo. El experimento comenzó con la inducción inicial de campo, utilizando los pulsos modulados en las bobinas superconductoras. Estas bobinas estaban mantenidas a temperatura criogénica por helio líquido, y cualquier mínima variación de temperatura podía afectar la superconductividad. Por eso, los sistemas de monitoreo de criogenia estaban mostrando lecturas constantes de presión y temperatura, asegurando que todo estuviera dentro de los límites. Los generadores de microondas emitieron sus primeros pulsos, sincronizados con los sensores de interferencia electromagnética, y durante unos segundos todo pareció estable. Nuestros monitores comenzaron a registrar fluctuaciones inusuales en el campo magnético local. Era sutil al principio, variaciones en microteslas, cambios imperceptibles en los patrones de interferencia, pequeñas distorsiones detectadas por los sensores LIDAR tridimensionales. Ajustamos las frecuencias milimétricas de resonancia de las bobinas, afinando los pulsos de energía, y entonces ocurrió algo que nunca esperábamos. En uno de los monitores principales, apareció un parpadeo casi imperceptible. No era una imagen clara, pero un patrón de luz difusa comenzó a proyectarse como si un velo se estuviera levantando ante nuestros ojos. Durante un breve instante, menos de medio segundo, el portal pareció abrirse parcialmente. No había luz cegadora ni un túnel de fantasía como en las películas. Era una ventana extremadamente tenue, un pequeño rectángulo donde la luz se comportaba de manera irregular, y donde la densidad visual parecía diferente a la del laboratorio. Los sensores registraban un aumento repentino en la dispersión fotónica y fluctuaciones en la densidad de fase, lo que confirmaba que algo en el espacio local estaba respondiendo a la inducción de energía. Fue tan breve que apenas tuvimos tiempo de documentarlo. Los sistemas de captura de video tardaron un fotograma en procesarlo, y las cámaras solo mostraron un parpadeo grisáceo y difuso. El momento fue suficiente para causar excitación y miedo a la vez. Todos en la sala se miraban sin palabras, conscientes de que lo que habíamos provocado estaba más allá de cualquier prueba previa. Durante segundos, sostuvimos la respiración mientras los sensores indicaban picos de energía atípicos, perturbaciones electromagnéticas y ligeras anomalías térmicas. Cada gráfico parecía moverse con vida propia, como si el espacio dentro del laboratorio hubiera respondido de manera orgánica a los pulsos que habíamos aplicado. Pero como todo experimento complejo, la euforia duró poco. Apenas comenzamos a aumentar ligeramente la energía para estabilizar la apertura, el sistema colapsó. Una sobrecarga en los generadores provocó arcos eléctricos que activaron los protocolos de emergencia. Los monitores comenzaron a parpadear sin control, las alarmas internas sonaban y los sensores de presión detectaron un leve aumento en la carga de los condensadores. La ventana que apenas habíamos visto desapareció de inmediato, y todo volvió a la normalidad, dejando solo una sensación de vacío y un laboratorio en alerta máxima. El equipo reaccionó de inmediato, se activaron los sistemas de supresión de energía, las bobinas fueron desconectadas, y los sensores fueron reseteados para descartar cualquier daño permanente. La sala de control quedó sumida en un silencio tenso, roto solo por los pitidos intermitentes de los sistemas de emergencia. Revisamos cada lectura, cada gráfico y cada registro de video,
y aunque la apertura había sido mínima y casi imperceptible, era la evidencia de que algo había respondido al experimento. No fue una ilusión ni un error del sensor. Los datos confirmaban una alteración en las propiedades físicas locales. Los problemas técnicos del ensayo fueron numerosos y nos enseñaron lecciones importantes. Los generadores de microondas habían alcanzado picos superiores a los calculados, sobrecargando los sistemas de distribución eléctrica del módulo de prueba. Las bobinas superconductoras, aunque intactas, mostraron variaciones de resistencia temporal debido a microvibraciones del suelo provocadas por los sistemas de soporte. Incluso el blindaje de Faraday y los filtros electromagnéticos internos detectaron interferencias externas que antes no habíamos considerado, obligándonos a recalibrar los sensores de aislamiento. Cada uno de estos problemas debía ser solucionado antes de intentar un segundo ensayo. A pesar del fallo, el equipo no estaba desanimado. Todos entendíamos que un experimento de esta complejidad no podía funcionar a la primera, y que incluso el más mínimo indicio de apertura era un logro sin precedentes. Pero, al mismo tiempo, existía un sentimiento compartido de alerta. Lo que habíamos provocado era una interacción con un fenómeno que no comprendíamos del todo, y que, de alguna manera, podía ser impredecible y peligroso. Ese primer intento fallido nos dejó una lección clara. La teoría y la práctica pueden converger solo en condiciones extremadamente precisas, y cualquier desviación mínima puede revertir todo el proceso. La ventana que vimos, aunque efímera, confirmó que nuestra aproximación tenía potencial, pero también nos enseñó que el riesgo era real, que la energía involucrada podía desencadenar fallos catastróficos, y que, si no procedíamos con cuidado, algo tan prometedor como un portal controlado podía convertirse en un accidente irreversible. Así terminó nuestro primer intento, una ventana fugaz a lo desconocido, capturada apenas por segundos en los sensores, seguida de un colapso técnico que nos obligó a detener todo. El laboratorio estaba intacto, pero todos en la sala sabíamos que habíamos rozado algo mucho más grande de lo que podíamos controlar. Después del primer intento, la evidencia era clara. Habíamos logrado inducir una respuesta en el espacio local, pero de manera fugaz y totalmente inestable. La ventana que se había abierto apenas duró unos instantes, y aunque fue suficiente para excitar al equipo, también nos mostró que nuestra aproximación necesitaba ajustes meticulosos. Todo el siguiente trabajo se centró en la calibración del portal, y cada paso fue medido, documentado y revisado con precisión quirúrgica. El primer desafío fue comprender el comportamiento de las bobinas superconductoras bajo condiciones extremas de operación. Cada bobina tenía que mantenerse a temperaturas de criogenia muy por debajo de 269 grados centígrados, utilizando helio líquido para garantizar la superconductividad. Descubrimos que pequeñas variaciones de temperatura, incluso de unos pocos milikelvin, podían alterar la resonancia de manera crítica. Por eso implementamos sistemas de monitoreo adicionales, conectando termopares de alta precisión y sensores de presión que podían detectar microvariaciones en tiempo real. Todo debía estar sincronizado con los generadores de microondas, los cuales emitían pulsos modulados para inducir la deformación de fase del espacio. La calibración también implicó alinear físicamente las bobinas y los generadores. Cada módulo de energía estaba montado sobre soportes antivibración, pero incluso el pulso más mínimo del ventilador de refrigeración o la vibración de los sistemas hidráulicos de la base podía desalinear la matriz. Utilizamos niveles láser de precisión y micrómetros para ajustar cada componente, asegurando que las bobinas estuvieran alineadas a décimas de milímetro y los generadores perfectamente sincronizados entre sí. Incluso instalamos sensores adicionales de aceleración para detectar cualquier vibración residual que pudiera afectar la prueba. Los sensores de interferencia electromagnética fueron otro elemento crítico. Tras el primer ensayo, quedaba claro que cualquier perturbación externa podía comprometer la apertura del portal. Creamos cámaras de aislamiento adicionales, aumentamos la densidad del blindaje de Faraday y agregamos filtros electrónicos para eliminar ruido de fondo. Cada sensor fue calibrado con señales conocidas y simulaciones computacionales para garantizar que las lecturas reflejaran únicamente cambios inducidos por nuestros sistemas, y no interferencias externas. La sincronización temporal se convirtió en un objetivo central. Cada microsegundo contaba. Los pulsos de energía debían coincidir con la resonancia exacta de los campos generados, y los sistemas de captura tenían que estar listos para registrar cualquier fluctuación mínima. Implementamos relojes atómicos dentro de la red de control, asegurando que todos los eventos ocurrieran en perfecta sincronía.
Incluso un retraso de milisegundos podría revertir la apertura parcial, como ocurrió en el primer ensayo. La calibración también abordó la distribución de energía en el espacio confinado. Cada módulo de energía tenía que ser alimentado con precisión, evitando picos que pudieran dañar los generadores o las bobinas. Se instalaron medidores de corriente y voltaje de alta frecuencia en cada circuito, junto con sistemas de corte de emergencia que podían desconectar automáticamente el suministro ante cualquier anomalía. Los algoritmos de control fueron ajustados para mantener la estabilidad de los pulsos y evitar sobrecargas, basándose en las lecturas del primer intento. Simultáneamente, implementamos modelos computacionales de simulación de campos. Usamos supercomputadoras de la base para proyectar cómo responderían los campos a diferentes frecuencias y amplitudes. Cada simulación fue validada con experimentos en pequeña escala, midiendo microfluctuaciones en contenedores de prueba antes de aplicar la energía a todo el conjunto. Esto permitió reducir riesgos y planificar ajustes precisos antes de cualquier ensayo de energía completa. El equipo dedicó semanas a estas calibraciones, revisando cada parámetro, temperaturas, presiones, alineación, sincronización temporal, estabilidad de los generadores, sensibilidad de los sensores, y aislamiento electromagnético. No era un trabajo lineal, cada cambio requería reevaluar todo el sistema, documentar los resultados y ajustar nuevamente. La disciplina era extrema, porque sabíamos que incluso un error mínimo podía invalidar horas de trabajo o generar un fallo técnico grave. Por primera vez, comenzamos a tener confianza en que los sistemas podían operar de manera coherente y repetible. Cada ensayo parcial nos dio datos adicionales, que nos permitieron refinar los algoritmos de control, ajustar los tiempos de pulso y optimizar la geometría de los campos generados. Era un proceso metódico: medir, ajustar, probar, registrar y repetir. Cada microvariación detectada se documentaba en planillas de calibración, y se realizaban reuniones diarias para discutir los hallazgos y establecer los próximos pasos. También aprendimos a manejar la ansiedad del equipo. Cada miembro sabía que la calibración no solo afectaba al experimento, sino también la seguridad del laboratorio y de quienes trabajaban allí. Hubo jornadas donde las alarmas de sobrecarga y los picos de energía provocaron estrés, y el protocolo de desconexión inmediata se convirtió en un ritual cotidiano. Esta tensión se volvió parte de la rutina, recordándonos constantemente que estábamos manipulando sistemas que respondían a energías y fenómenos más allá de la experiencia común. Al final de estas semanas de calibración, teníamos un sistema más estable, con sensores finamente ajustados, bobinas alineadas, generadores sincronizados, blindaje reforzado y protocolos de emergencia perfeccionados. Aún no habíamos abierto ninguna ventana hacia otra dimensión, pero cada calibración nos acercaba un poco más a la meta. Sabíamos que la precisión era la clave. La apertura de un portal no podía improvisarse, debía inducirse bajo condiciones exactas y repetibles. Y por primera vez, empezábamos a sentir que la ciencia y la ingeniería podían sostener esa posibilidad, aunque el riesgo permaneciera constante. Después de semanas de calibraciones, reajustes y análisis minucioso de todos los datos, llegó el momento que todos esperábamos: el ensayo completo del portal. Cada sistema había sido verificado al detalle, cada bobina superconductora alineada con precisión milimétrica, los generadores de microondas sincronizados con relojes atómicos, y los sensores calibrados para registrar cualquier fluctuación. Por mínima que fuera, la tensión en la sala de control era palpable. Sabíamos que, tras tantos fracasos y ajustes, esta prueba podía marcar la diferencia entre un resultado tangible y otro fallo total. El procedimiento comenzó con los pulsos iniciales de energía, cuidadosamente modulados para inducir la deformación de fase local. Cada bobina fue alimentada progresivamente, evitando picos que pudieran comprometer la integridad del sistema. Los sensores de interferencia registraban las primeras microfluctuaciones en el campo magnético, y los equipos de monitoreo de fase óptica mostraban variaciones en la dispersión lumínica dentro de los tubos de contención. Cada gráfico que aparecía en las pantallas era estudiado con lupa por todo el equipo. Cuando la energía alcanzó los niveles planificados, comenzamos a observar las primeras señales de apertura. No se trataba de luz intensa ni de un túnel visible, eran cambios sutiles en la densidad del espacio dentro del área confinada del portal. Los sensores de interferencia fotónica y los sistemas LIDAR tridimensionales mostraban un patrón irregular, una distorsión que se repetía de manera cíclica. Cada pico de energía coincidía con la aparición de un pliegue momentáneo en la estructura del espacio,
indicando que estábamos logrando una perturbación controlada. El siguiente paso fue mantener la apertura de manera estable durante unos segundos. Este era del verdadero desafío. Cualquier desincronización entre los pulsos de las bobinas podía colapsar el portal. Ajustamos en tiempo real los generadores y las frecuencias de resonancia, afinando cada microsegundo. Los sistemas de control, gestionados por algoritmos avanzados de retroalimentación, enviaban correcciones constantes para mantener la coherencia del campo. Durante esos segundos, los monitores comenzaron a mostrar una superficie de energía que parecía sostenerse, delimitando un espacio que, aunque todavía indefinido, respondía a nuestros controles. En ese momento, el equipo comenzó a documentar lo que denominamos la partición del portal. Cada sensor registraba la densidad, la presión energética y la desviación de fase dentro del área afectada. Dividimos el espacio en cuadrantes virtuales, para poder medir con precisión la respuesta de cada sección del portal. Esta segmentación era esencial, nos permitía identificar zonas estables, zonas inestables y posibles puntos críticos donde la apertura podría colapsar. Todo estaba registrado con múltiples redundancias, grabaciones de video, telemetría de sensores, registros de energía y análisis de interferencia electromagnética. La tensión era máxima. Cualquier error podía generar un fallo grave. Un colapso súbito del portal podría sobrecargar las bobinas, dañar los generadores o incluso activar los sistemas de supresión de emergencia de manera violenta. Por eso, mientras manteníamos la apertura, cada uno de nosotros estaba completamente concentrado en los monitores y en los controles. La sala de control estaba sumida en un silencio absoluto, roto únicamente por el zumbido de los generadores y los pitidos intermitentes de los sensores que indicaban fluctuaciones en tiempo real. Tras varios segundos, la primera apertura parcial sostenida fue registrada con éxito. No era un portal grande, ni visible a simple vista, pero la información de los sensores confirmó que un espacio separado había sido inducido dentro de la realidad local, bajo control estricto. Cada cuadrante que habíamos definido mostró niveles distintos de estabilidad, y pudimos observar patrones de interacción energética que coincidían con nuestras simulaciones previas. Esto nos permitió planificar la expansión controlada del portal sin comprometer la seguridad de la instalación. Para garantizar la estabilidad, implementamos sistemas de bloqueo y contención interna. Cada sección del portal estaba delimitada con campos de contención de energía y sensores redundantes que podían desconectar automáticamente cualquier sector ante una fluctuación fuera de parámetros. La información se registraba en tiempo real y se proyectaba en paneles holográficos, mostrando cómo cada parte del espacio reaccionaba ante las variaciones de energía. Esta segmentación fue fundamental para prevenir accidentes y mantener la integridad del laboratorio. Durante el ensayo, también documentamos los efectos colaterales en el entorno inmediato. Los campos electromagnéticos provocaban ligeras perturbaciones en los equipos no críticos de la base, y los sensores de vibración detectaban microoscilaciones en el suelo. Nada representó un riesgo real, pero cada anomalía fue registrada y analizada. Ajustamos los algoritmos de control para neutralizar estos efectos, asegurando que la operación futura pudiera repetirse sin daños colaterales. Al final de la jornada, el equipo respiró aliviado. Habíamos logrado abrir y mantener el portal, aunque de manera parcial y limitada, y habíamos conseguido registrar con detalle la partición del espacio. Nadie hablaba aún de lo que existía al otro lado. Todo lo que nos interesaba por ahora era que el portal respondiera a nuestra energía y a nuestros controles, y que cada sección fuera monitoreable y estable. Habíamos superado la barrera de lo experimental hacia lo reproducible. La sensación era de triunfo contenido. Habíamos logrado manipular la estructura del espacio bajo condiciones controladas, manteniendo registros precisos de cada variable, pero sabíamos que el experimento era solo un paso inicial. La puerta hacia lo desconocido estaba abierta, pero todavía no habíamos cruzado el umbral. Cada dato, cada gráfico y cada registro nos recordaba que la precisión era vital, y que cualquier error en las próximas fases podía revertir todo lo alcanzado hasta el momento. Sentimos una satisfacción contenida la primera vez que pudimos mantener la apertura el tiempo suficiente como para mirar de forma prolongada. No hablo de un vistazo fugaz. Durante varios segundos los sensores, las cámaras hiperespectrales y nuestras propias retinas se registraron algo que dejó al equipo en un silencio raro, entre la fascinación y el miedo. Lo que vimos no encajaba con ninguna referencia cinematográfica o astronómica habitual. Era un paisaje hostil, con dinámicas térmicas y cromáticas que desafiaban nuestra intuición. Al principio todo era oscuridad.
No había una luz continua que delineara formas. La escena aparecía y desaparecía en oleadas, como si la fuente de iluminación fuera intermitente o la propia atmósfera recibiera destellos puntuales. De pronto, un pulso luminoso, intenso pero breve, iluminó el panorama entero. Nos pareció, y esto lo anoté con precisión en mi bitácora, como si el cuerpo que estábamos viendo hubiera pasado por una máxima aproximación a una estrella, un periastro violento que calentó su superficie en cuestión de minutos. La interpretación más racional que pudimos construir fue la de un mundo con una órbita altamente excéntrica, largos períodos de congelación extrema interrumpidos por pasajes cercanos a una estrella que provocan un calentamiento súbito y extremo. Cuando la luz nos permitió ver, la superficie se mostró en parte cubierta por lo que parecían ser masas sólidas blancas, campos o capas que a primera vista recordarían a glaciares o escarcha, pero la respuesta del terreno ante el pulso térmico fue abrupta y dramática. El hielo, donde lo hubo, sublimó y o fundió de manera localizada, generando columnas de vapor denso que se elevaban y se condensaban en estructuras que nuestros sensores no identificaron con ningún proceso terrestre típico. Ese vapor, a su vez, pareció alimentar procesos químicos y físicos que transformaron el espectro de la escena. Lo que era blanco helado pasó a tonos rojizos y anaranjados con una velocidad sorprendente. Fue ahí cuando vimos lo que describimos, de forma torpe y casi incrédula, como árboles gigantes. No eran árboles en el sentido botánico terrestre, pero tenían una estructura ramificada y una biomasa aparente que alcanzaba proporciones que, comparadas con cualquier flora que conocemos en la Tierra, resultaban enormes. Sus tonos no eran verdes. Eran rojizos, granates, naranjas, intensos espectros que nuestras cámaras hiperespectrales identificaron como picos en longitudes de onda asociadas a moléculas complejas orgánicas no comunes en plantas terrestres. Nuestro primer análisis preliminar sugirió la presencia de compuestos orgánicos complejos en superficie, posiblemente análogos a los tolins que aparecen en cuerpos helados cuando la radiación rompe moléculas simples y recombina fragmentos en polímeros de tonalidades rojizas. Esos compuestos, en la Tierra, se observan en lunas y cometas, pero jamás con tal densidad y disposición arbórea. El comportamiento térmico fue lo verdaderamente desconcertante. Tras el pulso estelar, la superficie se calentó de forma intensa, fundiendo y quemando simultáneamente capas superficiales. Parecía como si el periastro fuera lo suficientemente cercano como para provocar efectos de ablación y fusión superficial, pero no tan cercano como para que el cuerpo fuera capturado o destruido por la gravedad estelar, es decir, un paso cercano, rápido, que entrega calor suficiente para derretir y transformar la superficie sin llevar al objeto a una caída catastrófica hacia la estrella. Esa dinámica explica la alternancia de estados, congelado durante eones, transicional y caótico en el breve paso cercano. Nuestros modelos sugieren una inercia térmica considerable en ciertos materiales del planeta, capaces de retener calor momentáneo, permitiendo que procesos químicos y biológicos transitorios se activen cuando las condiciones lo permiten. Lo más inquietante es que, una vez que el pulso luminoso cesó y el planeta volvió a la sombra, no todo volvió inmediatamente a congelarse. En muchas zonas, la coloración rojiza persistió y la oscuridad que la siguió ya no fue un negro absoluto, sino un tono profundo, rojizo y anaranjado que parecía emanar una radiación débil propia. Hipótesis: la exposición breve al calor activó reacciones exotérmicas en los compuestos de la superficie, quizá reacciones de oxidación o liberación de energía química almacenada que continuaron emitiendo en bandas infrarrojas y visibles débiles. Otra posibilidad, más inquietante, es la de sustancias fotoactivas o quimioluminiscentes que, al recibir el pulso, iniciaban procesos de autopropagación lumínica, algo que se encendía y no se apagaba del todo con la pérdida de la fuente principal. Durante esos minutos de recuperación, la escena adquirió una calidad casi fosforescente. Los árboles y el suelo emitían colores que, al mirar los espectros, no coincidían con fotosíntesis tal como la conocemos. No vimos clorofila, la firma espectral no se parecía a ningún pigmento vegetal terrestre dominante. Aparecieron picos en longitudes de onda que sugerían cadenas orgánicas ricas en carbono y nitrógeno, quizá con heteroátomos que confieren coloraciones intensas. También notamos tonos metálicos en ciertas regiones, indicativos de minerales con alto contenido de óxidos inusuales o de sales termoquímicamente activas. Otra observación relevante fue la heterogeneidad del paisaje. Coexistían áreas congeladas con áreas quemadas y zonas que parecían taludes de material orgánico compacto. En algunas depresiones,
El calor instantáneo había generado movimientos de material, como si se hubieran formado corrientes temporales de lodo o de material semisólido, que al solidificarse formaban patrones estratificados. En otras, columnas o chimeneas de vapor suponían un dinamismo geológico activo, algo parecido a reconocimiento in situ de geotermia o criovulcanismo, pero acelerado por los cambios de temperatura estelares. Pese a la hostilidad frío extremo, variaciones térmicas violentas, atmósfera posiblemente densa y rica en compuestos corrosivos, se vislumbraron indicios que sugerían procesos análogos a la vida, estructuras repetitivas en las ramificaciones, formación de redes y patrones que no parecían totalmente aleatorios. No tenemos certezas. Nuestros instrumentos no tomaron muestras, la naturaleza de la apertura y la contención no lo permitían, pero la morfología y la organización espacial de esos elementos apuntaban a sistemas autoorganizativos complejos. Podrían ser organismos, o podrían ser procesos inorgánicos que mimetizan patrones biológicos. La duda quedó registrada como una línea en nuestra bitácora: si es vida adaptada a ciclos extremos de latencia y activación por calor. No menos inquietante fue la percepción de una topografía que parecía desplazarse, no en el sentido literal de tectónica rápida, sino como si la iluminación cambiara la visibilidad de estructuras que parecía que se movían con relación a la fuente de luz, sombras largas que se estiraban, relieves que surgían y se desvanecían con la misma rapidez con la que la estrella pasaba. Esto nos llevó a pensar en la presencia de materiales con propiedades ópticas inusuales, superficies con altos índices de refracción, capas semitransparentes que mostraban diferentes profundidades según el ángulo de incisión de la luz. En términos prácticos, el planeta no era un lugar estático sino un sistema fotodinámico, cuya apariencia dependía fuertemente del perfil del pulso estelar. Durante la observación, detectamos además fluctuaciones químicas en la atmósfera, picos repentinos en especies volátiles registradas por nuestros sensores remotos CO, CO2, metano o análogos exóticos, seguidos de caídas abruptas. Esa variabilidad sugiere procesos de sublimación masiva y liberación de volátiles durante el calentamiento y su recondensación posterior. También se detectaron firmas espectrales asociadas a aerosoles finos que podrían dar cuenta de la coloración rojiza general. Partículas orgánicas en suspensión que dispersan luz en rangos que producen naranjas y rojos profundos. Quiero subrayar algo que nos golpeó a todos con fuerza: la estética del lugar no era simplemente extraña, era funcional. Los colores, las texturas y la respuesta térmica parecían formar parte de un sistema con reglas propias, un ecosistema físico-químico que respondía a estímulos y que, por momentos, daba la apariencia de regeneración rápida. Eso nos dejó una sensación ambigua. Por un lado, la posibilidad de comprender un fenómeno exótico; por otro, el temor de que aquello sea vida o química autorregenerativa tuviera mecanismos que, una vez perturbados por nuestra intervención, pudieran desencadenar procesos fuera de nuestra capacidad de control. Termino la descripción con la sensación que quedó grabada en mi memoria. Contemplamos un cuerpo que se comportaba como un ente de extremos, congelado y ardiente en ciclos, duro y plástico, inerte y dinámico, y que respondía a la luz como si fuera la palanca que activaba su metabolismo o su geodinámica. No puedo dar por sentado qué es aquello, solo puedo relatar lo observado: un paisaje hostil, frío y abrasador en instantes, con colores imposibles, con estructuras masivas que sugerían orden y con procesos físicos que desafiaban nuestras categorizaciones simples. Y lo peor de todo, lo que aún me hiela la sangre cuando lo recuerdo, vimos que, bajo ciertas condiciones, ese mundo no se apaga por completo cuando la fuente de luz se marcha. Algo queda encendido. Algo que, quizá, se alimenta de esa alternancia. Eso lo dejamos anotado como advertencia en la bitácora, porque si lo que allí reacciona puede permanecer activo tras el paso estelar, entonces no estamos simplemente observando un espectáculo. Estamos interactuando con un sistema que podría responder a nuestra presencia de maneras que aún no podemos predecir. Después de observar aquel espectáculo de luces y fenómenos térmicos, decidimos mantener el portal abierto, con el mayor cuidado posible para no perder la estabilidad. Toda la operación dependía de mantener constante la energía de los generadores y la calibración de las bobinas, porque cualquier mínima fluctuación podría colapsar la apertura. Durante horas, el equipo permaneció frente a los monitores, registrando cada dato y cada cambio en el entorno que nuestros sensores podían captar. Se midieron niveles de radiación, campos magnéticos, microvariaciones de temperatura y densidad atmosférica,
cada uno documentado con múltiples redundancias. Todo esto formaba parte de un protocolo extremadamente riguroso antes de considerar cualquier entrada física. Decidimos explorar con robots equipados con cámaras de alta resolución, sensores térmicos y mecanismos de movilidad todoterreno. Sin embargo, el suelo era irregular y traicionero, los robots se atoraban constantemente en baches y protuberancias, y muchas veces los sistemas de navegación autónoma tenían que recalcular rutas de manera continua. Era evidente que el terreno no seguía ninguna geografía que pudiéramos haber anticipado, parecía un caos estructural, con desniveles abruptos, placas heladas que se rompían bajo el peso de los robots y áreas blandas donde el material del suelo cedía de manera impredecible. Las primeras horas de exploración parecieron indicar que no había formas de vida visibles. Todo parecía inerte, a excepción de la vegetación de colores rojizos y naranjas que habíamos registrado anteriormente. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de catalogar el planeta como aparentemente estéril, los sensores de movimiento captaron un desplazamiento extremadamente rápido. Era un objeto o una forma que se movió con velocidad, pero que no logró ser capturado por ninguna de las cámaras ópticas. Solo las cámaras térmicas mostraron indicios. Ciertas áreas de los árboles y del entorno parecían irradiar calor de manera anómala, como si alguna presencia estuviera oculta entre la vegetación. La decisión de enviar un ser humano fue debatida durante largo tiempo. Los robots habían demostrado que el terreno podía ser desafiante hasta para sistemas autónomos, y no sabíamos si los trajes espaciales que habíamos desarrollado podrían soportar las condiciones térmicas y químicas del planeta. No era un calor extremo ni un frío absoluto, sino fluctuaciones rápidas y localizadas, difíciles de anticipar. Finalmente, me ofrecí voluntario. Nadie más quería arriesgarse a cruzar el portal primero, y la curiosidad científica pudo más que el miedo. Me puse un traje especializado, mezcla de traje espacial y equipo antirradiación, con múltiples capas de protección y un tanque de oxígeno suficiente para un par de horas. Cada panel estaba sellado, y los sistemas de soporte vital fueron comprobados en tiempo real desde la sala de control. Caminé hasta la plataforma de entrada del portal, ajustando el arnés y revisando todos los instrumentos, medidores de radiación, sensores de presión, cámaras portátiles y sistemas de comunicación. La ansiedad se mezclaba con la fascinación. Cuando crucé, sentí la transición más extraña, un cambio imperceptible de gravedad y presión, y una sensación de amplitud desproporcionada, como si el espacio mismo se estirara alrededor de mí. Al ingresar, la primera impresión fue de una majestuosidad hostil. La vista era impresionante y perturbadora al mismo tiempo. El terreno se extendía en todas direcciones, con desniveles, pendientes y depresiones irregulares que desafiaban la orientación. Una niebla oscura cubría el horizonte, espesa, como gases densos, pero sin identificar su composición química exacta. Por ahora, no me expuse directamente a ella. Los trajes y filtros permitieron mantener la seguridad respiratoria mientras se tomaban lecturas del aire. A medida que avanzaba, registré cada detalle, la vegetación con tonalidades imposibles, la distribución irregular del terreno y los efectos de la luz que, de manera intermitente, revelaba o escondía formas. Todo parecía estático, hasta que algo se movió en el fondo. No era un árbol ni un fenómeno óptico. Era una criatura de proporciones enormes y deformes, parcialmente visible solo cuando los rayos de luz la alcanzaban. Su estructura era difícil de describir, extremidades largas y angulosas que no coincidían con ninguna especie terrestre, piel oscura, áspera y de apariencia coriácea. Los rasgos faciales eran apenas perceptibles, pero lo que más llamó la atención fueron sus ojos rojos carmesí, fijos en un punto indefinido. No parecía mirarme directamente a mí, pero sí percibía mi presencia. Cada uno de sus movimientos era medido, como si evaluara el entorno y reaccionara a las perturbaciones que yo causaba con mi paso. No intenté acercarme más. La criatura se movía de manera sigilosa, evitando la exposición completa a la luz del portal. Cada paso que daba hacia ella era monitoreado en tiempo real por nuestros sistemas de comunicación. A la primera señal de peligro o inestabilidad, retrocedí inmediatamente hacia el portal. La entrada de regreso fue rápida, pero meticulosa. Cada acción debía garantizar la seguridad del equipo y del dispositivo de contención del portal. Al volver a la sala de control, fui recibido con protocolos de descontaminación y desinfección. El traje pasó por cámaras que analizaban partículas, radiación y posibles biocontaminantes.
No se trataba de un procedimiento rutinario, dado que no conocíamos la naturaleza exacta del planeta ni de sus criaturas. La precaución era máxima. Los compañeros hicieron mediciones exhaustivas y tomaron muestras del traje antes de permitir la despresurización completa. Conté todo lo que había observado. La criatura no era comparable con ninguna referencia biológica o cinematográfica. Su forma deformada y sus movimientos sugerían mutación o adaptación a un entorno extremo que desconocíamos. La impresión más inquietante fue que percibía la presencia humana, o al menos cualquier alteración del espacio causada por nuestra intervención. No hubo ataque ni agresión, pero sí una sensación de vigilancia activa, como si cada acción que realizábamos en el entorno fuera registrada y analizada. Por ahora, nuestro contacto visual se limitó a eso, la confirmación de una forma de vida inteligente o semi-inteligente, extremadamente adaptable, y la certeza de que cualquier acción futura debía ser planificada con extremo cuidado. La observación inicial no permitió más interacción, registramos cada detalle, cada medición y cada imagen disponible, conscientes de que este primer contacto podía marcar la pauta para todas las exploraciones futuras. Después del primer contacto visual con las criaturas y de nuestras exploraciones iniciales, noté un detalle que hasta ese momento había pasado desapercibido, un sonido tenue, persistente, que parecía emanar del planeta mismo. Al principio lo desestimamos. Los robots que habíamos enviado no lo registraban con claridad, y nuestras primeras grabaciones de audio parecían no contener nada más que ruido ambiental. Sin embargo, al revisar los datos con mayor detalle, percibí que existía un patrón regular, pulsos repetitivos, como latidos o impulsos rítmicos, que no coincidían con ninguna vibración mecánica de los equipos ni con interferencias del portal. Decidimos entonces aumentar la sensibilidad del registro acústico. Instalamos micrófonos hipersensibles en los robots, capaces de captar frecuencias que van más allá del rango auditivo humano, y desplegamos sensores de presión y vibración sobre la superficie, buscando cualquier señal de ondas sonoras o vibraciones estructurales. Lo que descubrimos fue sorprendente. El planeta estaba generando pulsos organizados, ondas que tenían un patrón consistente pero extremadamente complejo, como si fueran un código estructurado. Intentamos primero analizar estos pulsos de manera directa. Cada señal recibida fue convertida a forma digital, y nuestro SWE intentó identificar repeticiones, frecuencias dominantes y correlaciones temporales, pero los resultados eran inconsistentes. Cada vez que el sistema sintetizaba un segmento, otro se deformaba o se perdía, probablemente debido a interferencias generadas por la variabilidad de temperatura, la radiación y la dinámica del entorno. La intensidad de las ondas variaba de forma irregular, y algunas frecuencias estaban mezcladas con vibraciones de alta energía que dificultaban cualquier reconstrucción inicial. Tuvimos que desarrollar un microprocesador dedicado a la síntesis acústica, un dispositivo capaz de tomar estas señales y transformarlas en una representación digital que pudiera interpretarse como patrones de lenguaje. Ajustamos algoritmos de filtrado para eliminar ruido ambiental y compensar los cambios de temperatura y presión, mientras que los robots, conectados a los sistemas centrales, continuaban recolectando datos. La sensación era que cada minuto de grabación revelaba una fracción de la señal, y que el planeta, de algún modo, estaba hablando de manera fragmentada. La tarea no era sencilla. Cada intento de decodificación encontraba nuevos errores, pequeñas variaciones de fase, interferencias de campos electromagnéticos y fluctuaciones térmicas que afectaban la precisión de los micrófonos de alta sensibilidad. Por eso, la transcripción completa de la señal tomó varias horas, durante las cuales mantuvimos el portal abierto y monitoreamos cada cambio en el entorno. Las criaturas, al parecer, no reaccionaban de manera hostil, pero su presencia constante nos recordaba que cualquier interacción directa debía ser cuidadosamente planificada. El efecto psicológico sobre el equipo fue notable. Escuchar esos pulsos, incluso parcialmente, creaba una sensación de orden y propósito en el planeta, como si cada onda tuviera intención. Algunos de los científicos empezaron a especular sobre su origen. ¿Era un fenómeno geofísico extraordinario? ¿Se trataba de un proceso químico que generaba ondas regulares? ¿O existía una forma de comunicación desconocida, tal vez incluso consciente? Nadie tenía respuesta, y la incertidumbre comenzó a generar tensión en el equipo. Mientras más tiempo pasaba, más evidente se hacía que esta señal no era un simple ruido ambiental. Los picos de frecuencia, los patrones de repetición y la regularidad en ciertos intervalos sugerían que algo estaba intentando transmitir un mensaje.
pero la naturaleza del mensaje permanecía oculta. Cada síntesis parcial dejaba fragmentos incompletos, palabras o símbolos que se interrumpían antes de tener sentido. Era frustrante y fascinante al mismo tiempo, como si el planeta estuviera enviando un código que solo podía ser leído a su propio ritmo. A medida que avanzábamos en la decodificación, comprendimos que la señal era más compleja de lo que habíamos imaginado. No se trataba de un patrón lineal ni de simples repeticiones. Había jerarquías de frecuencias, variaciones dinámicas y pulsos superpuestos que hacían que cualquier intento de interpretación inmediata fuera inútil. Cada minuto de trabajo nos acercaba a una comprensión parcial, pero aún estábamos lejos de poder reconstruir un mensaje completo. Finalmente, y pese a la frustración, había algo claro. Este detalle habría debido ponernos en alerta mucho antes. Si hubiéramos detectado el patrón desde las primeras exploraciones, tal vez habríamos considerado la presencia de un sistema activo, capaz de percibir y responder a nuestra intervención. Pero hasta ese momento, solo habíamos logrado identificar que el planeta emitía señales, sin poder traducirlas completamente, y que el mensaje seguía siendo un misterio, fragmentado y elusivo, oculto entre las pulsaciones que registrábamos. Hasta aquí dejamos la primera observación completa de la señal, un fenómeno que combina física, química y biología en formas que aún no comprendemos, y que podría cambiar nuestra concepción de lo que un planeta puede hacer. La advertencia quedaba clara: si este código estaba siendo generado de manera intencional, interferir con él sin comprenderlo podría ser peligroso. Por ahora, solo documentamos, medimos y esperamos. La sala de control estaba en silencio absoluto, un silencio que pesaba más que cualquier ruido del portal o de los monitores. Nadie quería ser el primero en hablar, porque todos compartíamos la misma idea que nadie se atrevía a poner en palabras: nuestro experimento había cruzado un límite. Desde el inicio, jamás planeamos abrir un portal hacia un lugar desconocido. El propósito original era estudiar la física de los pliegues del espacio. Quizá, con suerte, lograr la apertura hacia un entorno controlado en laboratorio. Sin embargo, lo que teníamos delante no era controlado ni previsible. El portal parecía haber respondido más a la señal del planeta que a nuestros cálculos, como si aquella inteligencia latente hubiera estado aguardando la mínima oportunidad para manifestarse. Esa idea resultaba perturbadora. Habíamos abierto un canal hacia lo desconocido, y cada minuto que pasaba, la posibilidad de que el control dejara de estar en nuestras manos se hacía más evidente. La primera voz en romper el silencio fue la de Carl, el físico de partículas más veterano del equipo. Su tono, normalmente calmado, estaba teñido de una dureza inusual. Esto ya no es un experimento, dijo, señalando el portal con el índice tembloroso. Esto es una puerta, y no la abrimos solos. Alguien, o algo, del otro lado, también la empujó. Esa afirmación provocó un murmullo nervioso entre todos. Algunos desviaron la mirada, otros asintieron en silencio. Yo, que hasta ese momento había tratado de mantener una postura científica y fría, sentí un escalofrío. Tenía razón, la señal del planeta no parecía un fenómeno natural. Los pulsos, las frecuencias, el patrón organizado, todo sugería un lenguaje, un llamado, tal vez incluso una trampa. ¿Habíamos sido ingenuos al pensar que éramos nosotros los que habíamos logrado abrir el portal? ¿Y si en realidad éramos simplemente la pieza faltante para que el planeta respondiera? Cerrémoslo ya, intervino John, la ingeniera jefe de sistemas. No sabemos lo que puede cruzar por ahí. Ustedes vieron las criaturas. Si una de esas cosas logra atravesar, la base completa quedará comprometida. No tenemos la infraestructura para contener algo así. Su voz firme chocaba con la de los que aún dudaban. La sensación de logro era demasiado poderosa. Habíamos alcanzado lo que ningún otro gobierno ni organización científica en la Tierra había logrado: un portal funcional, sostenido y estable hacia otro mundo. La ambición, el orgullo y la curiosidad se mezclaban con el miedo. ¿Y vamos a rendirnos ahora?, intervino Elizabeth, el astrofísico más joven del grupo. Piensen en lo que esto significa. No solo abrimos una puerta, estamos frente a la confirmación de vida más allá de la Tierra. No importa cuán hostil sea ese planeta, la posibilidad de estudiarlo es algo que cambiaría la historia de la humanidad. Si cerramos el portal, nadie volverá a creer que esto fue real. Sus palabras resonaron, pero también expusieron la grieta emocional que atravesaba a todos, entre el deseo de protegernos y la tentación de continuar con lo que parecía imposible. Yo tomé la palabra con cautela, intentando calmar la tensión. Lo que logramos no es poca cosa,
pero no podemos ignorar los riesgos. La señal. Ese planeta no solo emite ondas, emite intención. No sabemos si busca comunicarse, o si simplemente usa cualquier contacto para expandirse. Nosotros no lo descubrimos, él nos encontró a nosotros. El silencio volvió a imponerse. Todos sabíamos que no era una exageración. El portal, en cierto modo, había tomado vida propia desde el momento en que empezamos a captar la señal. John golpeó la mesa suavemente, como si necesitara reafirmar su posición. Nuestra obligación no es solo científica, es moral. Si esto se descontrola, no solo está en juego esta base, sino también lo que podría pasar si esas criaturas llegaran a la Tierra. ¿Queremos ser responsables de abrirle la puerta a algo que no entendemos? Los rostros alrededor de la mesa reflejaban la lucha interna de cada uno. Algunos asentían con el ceño fruncido, otros evitaban mirar a los ojos. Era como si estuviéramos en una encrucijada imposible. Avanzar significaba enfrentar lo desconocido y potencialmente letal. Retroceder era renunciar a un logro sin precedentes, a una huella imborrable en la historia de la ciencia. Durante horas discutimos cada ángulo posible. Los ingenieros insistían en cerrar el portal para garantizar la seguridad de la base. Los astrofísicos defendían continuar, al menos un poco más, para recolectar información invaluable. Yo, dividido entre la fascinación científica y el miedo visceral, no podía dar un veredicto inmediato. El cansancio empezó a hacer mella. La tensión en el aire era tal que algunos apenas podían mantener los ojos abiertos, pero nadie quería abandonar la sala sin una decisión. Finalmente, acordamos algo temporal: mantener el portal bajo observación, sin realizar nuevas pruebas hasta definir protocolos de seguridad mucho más estrictos. Una especie de pausa forzada, que en el fondo sabíamos no era más que postergar lo inevitable, decidir si continuar o cerrar para siempre. Mientras abandonaba la sala de control esa noche, la sensación de peso sobre mis hombros era insoportable. Por primera vez desde el inicio del proyecto, comprendí que no estábamos jugando con ecuaciones ni con teorías. Estábamos jugando con algo vivo, con un lugar que nos había respondido, y que quizás no dejaría de hacerlo aunque quisiéramos cortar el contacto. La noche en la base era siempre igual, fría, silenciosa, con un eco metálico que recorría los pasillos como si fueran tubos de un organismo dormido. Estaba recostado en mi litera, intentando conciliar el sueño, cuando un sonido me arrancó de golpe de ese letargo. No era una alarma en ese instante, no aún, sino una vibración profunda que recorría las paredes como si el propio metal hubiera gemido. Me levanté de inmediato. Al cabo de segundos, el pasillo se iluminó con luces rojas intermitentes y el ulular de las sirenas. Un golpe fuerte en mi puerta me sobresaltó todavía más. Era John, con el rostro desencajado. Al laboratorio, rápido. Algo pasó con el portal. No pregunté nada más. Salí corriendo, el corazón latiendo en un ritmo frenético, y recorrí los pasillos metálicos hasta llegar a la sala de control. El ambiente allí era de caos contenido. Todos los técnicos estaban frente a los monitores, algunos gritando coordenadas, otros ajustando perillas que ya no respondían como antes. La tensión era insoportable. Lo que me heló la sangre no fue solo el desorden de los equipos, sino lo que veíamos a través del cristal de seguridad que daba a la sala donde se mantenía el portal. Algo había atravesado. Al principio creímos que era una rama, un desprendimiento de alguno de esos árboles colosales que habíamos visto del otro lado. Pero pronto comprendimos que no se trataba de materia inerte, era una masa pulsante, un cúmulo de fibras nerviosas que se retorcían como víboras buscando salida. No brillaba como la vegetación del planeta, no tenía tonos rojizos ni naranjas. Su color era oscuro, casi negro, con matices que parecían absorber la luz a su alrededor. Aquello se movía con fluidez, con un propósito que aún no entendíamos. Elizabeth fue la primera en articular lo que todos pensábamos en silencio. Eso no es un fragmento, es algo vivo. Un silencio pesado cayó sobre la sala. Solo se escuchaban las alarmas. El ser, si podía llamársele así, se desplazaba lentamente por el suelo, pero con una coordinación inquietante, como si cada fibra tuviera un instinto propio que respondiera a una mente colectiva. De pronto, ocurrió lo que más temíamos: la criatura, compactándose como un líquido, se introdujo en las rejillas de ventilación. Nos miramos los unos a los otros, incrédulos. Los ductos de esa sala eran angostos, diseñados solo para el flujo de aire y mantenimiento técnico.
pero aquello no tuvo dificultad en adaptarse. Fue como ver a un pulpo colarse por un espacio imposible, doblándose y contrayéndose hasta desaparecer entre las sombras metálicas. Rastreen los ductos, ordenó el coronel Ortega. Aunque su voz temblaba, los ingenieros comenzaron a redirigir las cámaras internas, pero el sistema no estaba preparado para rastrear algo así. Apenas obteníamos lecturas intermitentes de movimiento, como pulsos fantasmales que aparecían y desaparecían en diferentes secciones de la red de ventilación. Los militares de la base fueron llamados de inmediato. Se desplegaron con armas cortas en los pasillos, apuntando a cada salida de ventilación como si de allí pudiera brotar el mismísimo infierno. Nadie sabía qué tan grande podía hacerse esa cosa, ni qué buscaba exactamente. En paralelo, John y yo intentamos cerrar el portal desde los controles principales, pero en cuanto ejecutamos la secuencia de apagado, el sistema se congeló, los monitores parpadearon y mostraron errores en cadena. Override, denied, error en protocolo de apagado, sistema ocupado. Era como si el propio portal rechazara ser cerrado. No responde, dije, con un nudo en la garganta. Inténtalo de nuevo, gritó Elizabeth, pero al hacerlo, los códigos de error se multiplicaron. El portal seguía activo, vibrando con más fuerza que antes, como si la llegada de aquella criatura hubiera fortalecido la conexión. Era evidente que ya no se trataba de un experimento bajo nuestro control. Algo, desde el otro lado, estaba participando activamente en mantenerlo abierto. La criatura seguía moviéndose por los ductos. Los sensores indicaban que se acercaba a la zona de mantenimiento subterráneo. Uno de los soldados reportó por radio haber visto una sombra oscura deslizarse tras una rejilla, pero en cuanto intentó abrir fuego, el radar la mostró en un punto completamente distinto. Era como si pudiera dividirse o desplazarse a una velocidad imposible de registrar. El pánico comenzó a extenderse. Algunos técnicos exigían evacuar la base, otros gritaban que había que sellar físicamente las rejillas, aunque sabíamos que era inútil. Yo me quedé mirando el portal, incapaz de apartar la vista. Las ondas de energía que desprendía eran más intensas que nunca, casi como un pulso cardíaco, y en el fondo de ese resplandor, juraría haber visto una silueta oscura, como si algo más estuviera aguardando del otro lado. John me tomó del brazo, con la respiración entrecortada. Esto ya no es una discusión. Debemos cerrarlo, aunque tengamos que destruir el sistema completo. Asentí, aunque en mi interior sabía que quizá ya era demasiado tarde. La criatura estaba suelta dentro de la base, el portal, abierto sin obedecer a nuestros comandos. Y nosotros, atrapados en medio de un caos que habíamos liberado con nuestras propias manos. Ese fue el momento en que comprendimos que el proyecto había cruzado la última frontera de control. Lo que alguna vez fue ciencia, ahora era supervivencia. Y lo peor, el verdadero desastre apenas comenzaba. Después de aquel incidente, todo lo que habíamos construido se estaba viniendo abajo. La base ya no era un lugar seguro. Los pasillos metálicos que antes transmitían disciplina y control ahora parecían una trampa laberíntica donde el caos se movía como una sombra invisible. Las computadoras seguían sin responder. Cada intento de cerrar el portal desde la sala de control terminaba en un bloqueo de comandos, códigos que parpadeaban en rojo y un pitido insistente que aumentaba nuestra desesperación. Fue John quien propuso lo que más temíamos: entrar directamente a la sala del portal para forzar la desconexión manual. No hay otra salida, dijo con firmeza, aunque podía ver en sus ojos que estaba aterrado. Si esperamos más, esa cosa puede traer algo peor. Carl se ofreció a quedarse en los monitores, para registrar cualquier reacción en tiempo real y darnos soporte desde fuera. Elizabeth, por su parte, insistió en unirse a los militares que ya rastreaban los ductos en busca de la criatura. Era lo lógico. Si aquello seguía moviéndose libre por la ventilación, en cualquier momento podría alcanzar los dormitorios, el comedor o incluso los generadores de energía. Yo acepté la propuesta. Tomé mi traje especial, el mismo híbrido entre traje espacial y traje antirradiación, y junto a John nos dirigimos a la cámara de descontaminación. Mientras nos colocábamos los cascos, sentí como la tensión me cerraba la garganta. Aquella misión se sentía como un salto al vacío. No sabíamos si lo que íbamos a hacer apagaría el portal o lo terminaría de desatar. La puerta de acero se abrió con un chirrido metálico, y entramos en la sala. El portal estaba frente a nosotros, palpitando como un corazón gigantesco incrustado en el aire. Las ondas de energía se expandían en círculos concéntricos, distorsionando la visión de todo lo que lo rodeaba.
Era como mirar a través de una ventana hacia un mundo que no debería existir. Nos dirigimos a los paneles laterales donde convergían los circuitos principales. Cada cable, cada terminal, parecía vibrar con vida propia. John empezó a desconectar los reguladores de energía mientras yo seguía el protocolo de apagado manual, cortando los enlaces de seguridad uno por uno. Entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Al retirar el tercer módulo, el portal no se apagó. Todo lo contrario, comenzó a expandirse. Primero fueron unos centímetros, apenas perceptibles, luego 1 metro. Y después, como si el espacio mismo se desgarrara, la abertura se multiplicó, ampliándose hacia arriba y hacia los lados. En cuestión de segundos, la ventana se había convertido en un umbral, mostrando un paisaje vasto e imposible. Podíamos ver con claridad las copas rojizas de los árboles que antes apenas alcanzábamos a distinguir. La bruma oscura que cubría aquel mundo parecía fluir ahora hacia nuestra sala, como si el portal respirara, y a la distancia, en lo profundo de esa realidad extraña, se alcanzaban a distinguir formaciones rocosas, como montañas retorcidas bajo una atmósfera irreal. El calor nos golpeó de inmediato. A pesar de los trajes protectores, sentíamos una oleada sofocante que parecía provenir del interior mismo del planeta. No era un calor natural, sino uno que transmitía la sensación de que algo estaba despertando. No sabíamos si se trataba de una reacción física, un fenómeno atmosférico, o algo mucho peor, una voluntad latente, como si aquel mundo se percatara de nuestra presencia. John me miró a través del visor del casco, con gotas de sudor resbalando por su frente. Esto no está apagándose, Richard. Lo estamos alimentando. Su voz temblaba. Yo también lo sentía. Cada desconexión parecía liberar más energía en lugar de contenerla, como si hubiéramos quitado los frenos de una maquinaria que jamás debió encenderse. Fue entonces cuando escuchamos la voz de Carl por el intercomunicador. Su tono no era el de un científico analizando datos. Era el de alguien que acababa de ver el horror cara a cara. Richard. John. Tienen que escucharme. Elizabeth acaba de reportar que encontraron a la criatura. John y yo nos detuvimos, paralizados. Carl continuó, tragando saliva antes de terminar su frase. Está sobre uno de los soldados. Pero no lo está atacando de forma normal. Según Elizabeth, se está uniendo a él, como si lo absorbiera o lo estuviera fusionando. Ella dice que no parece un ataque, parece una integración. El silencio que siguió fue insoportable. La imagen mental de aquella masa oscura envolviendo a un ser humano se grabó de inmediato en mi mente. No era solo una invasión biológica, era una unión, una simbiosis antinatural. Yo observé el portal, cada vez más abierto, cada vez más brillante y amenazante. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda pese al calor sofocante, y en ese instante comprendí que no estábamos ante un simple fallo técnico ni ante un accidente biológico. Estábamos presenciando el inicio de algo mucho más grande, un mundo extraño que comenzaba a extender sus raíces en el nuestro, y criaturas que no buscaban simplemente cruzar, sino mezclarse con nosotros. Carl me dijo que al fin habían logrado sintetizar el mensaje. Lo escuchamos todos, y era como si se estuviera reproduciendo en bucle, contaminando sensores y computadores al mismo tiempo. La voz decía, una y otra vez, ya es muy tarde para escapar. Los encontramos. La frase se repetía como un eco interminable, y lo más perturbador era la sensación de que sabían que entendíamos, que ya no había marcha atrás. Intentamos desconectar todos los circuitos que mantenían activo el portal, incluso tratamos de destruir la consola principal, pero ya no teníamos el control. Algo más, algo del otro lado, había tomado posesión de la máquina. El portal no nos pertenecía. La situación empeoró cuando nos informaron que el soldado que había sido atacado ya no era un ser humano. Su cuerpo estaba cambiando, mutando, transformándose en algo irreconocible. Cerramos la zona. Pero el daño ya estaba hecho, estábamos en el radar de lo que fuera esa inteligencia. Fue entonces cuando una interferencia en la radio interrumpió nuestros pensamientos. La voz de Elizabeth temblaba al otro lado. Tenemos una situación crítica. Necesito ayuda ahora, John. Carl y yo nos miramos. Ellos se quedaron intentando un plan desesperado para cerrar el portal. Yo corrí por los pasillos hacia la zona indicada. A lo lejos escuchaba disparos, gritos desgarradores, y el eco de metales cayendo al suelo. Cuando doblé una esquina, vi a Elizabeth acurrucada contra una pared, temblando y llorando. Richard. Esa cosa está matando a todos.
No sirve dispararle. Balbuceó, con la voz rota. Me adentré en la zona. Era un infierno. Paredes destrozadas, armas tiradas, sangre esparcida y cuerpos mutilados por doquier. De pronto, vi como un grupo de nervios palpitantes se arrastraban, doblando una esquina entre disparos, y entonces lo vi, una criatura imposible de describir con lógica. Su cabeza aún conservaba rasgos humanos, pero sus ojos eran rojos carmesí, idénticos a los que había visto en aquel bosque del otro lado del portal. El resto de su cuerpo ya no era humano, brazos y piernas se habían convertido en masas palpitantes de carne, tentáculos nerviosos que se extendían como telarañas por paredes y suelos, impulsando a la criatura con movimientos espeluznantes. Emitía sonidos. Palabras humanas distorsionadas, como si varias voces hablaran al unísono desde una misma garganta. Vi cómo atrapaba a un soldado con esos tentáculos, lo levantaba en el aire y lo desgarraba en un instante, absorbiendo su sangre como si fuera el alimento más preciado. El hedor a hierro, vísceras y podredumbre se mezclaba en el aire, obligándome a contener las náuseas. Lo peor era su movimiento. Aunque parecía pesado, cuando localizaba un blanco podía lanzarse contra él con una velocidad brutal, casi animal. Elizabeth y yo corrimos de regreso, escuchando cómo la criatura seguía cazando entre disparos y gritos, pero algo la detuvo por un instante, ráfagas de balas desde varios ángulos. Soldados se sumaban desesperadamente al combate. Corrimos hasta el laboratorio. Cuando logramos llegar, Carl y John nos recibieron con rostros descompuestos. Richard. Elizabeth, las noticias son peores, dijo Carl con un tono quebrado. Cada vez entran más criaturas por los ductos. Ya no es solo una. Después de que todo esto pasó, la base se convirtió en un infierno. Explosiones, disparos, alarmas y gritos se mezclaban en un caos indescriptible. El portal comenzó a abrirse de manera súbita, como si algo del otro lado estuviera forzando su expansión. De él surgían más criaturas, ahora visibles con claridad, cúmulos negros que se movían de forma antinatural, con ojos carmesí brillantes y nervios oscuros que dejaban tras de sí un líquido espeso y negro. Nunca supimos qué era ese líquido. Nunca lo sabremos. Desde el momento en que todo comenzó, tratamos de escapar de la base. Lo logramos. O al menos eso creímos. Pero ni siquiera afuera estaríamos a salvo. Habíamos liberado algo imposible de controlar, algo que ya estaba destruyendo una de las instalaciones más secretas del país. Se utilizaron armas experimentales, prototipos diseñados para amenazas extremas, pero eran inútiles ante la cantidad y diversidad de mutaciones que salían del portal. Algunas eran distintas, alargadas, rápidas, como ramas orgánicas que se movían con un propósito propio. Una de ellas atrapó a John. Ya no era John después de eso. Nos escondimos en los pasillos y laboratorios mientras los ductos escupían más y más criaturas. Algunas pequeñas, casi invisibles, otras enormes. Una de ellas atrapó a Carl. Perdimos contacto con él en segundos. Solo quedábamos Elizabeth y yo. Pero era imposible que saliéramos juntos. Lo que alguna vez fue Carl se había convertido en algo mucho más grande que las demás criaturas. Con su voz distorsionada, su voz atrapó a Elizabeth. Lo que le hizo aún me cuesta describirlo, pero solo puedo decir que ya no está conmigo. Ahora estoy solo, escondido entre los laboratorios. Sé que esas cosas ya escaparon de aquí. Están sueltas por el mundo. Tienen la capacidad de convertir y exterminar a toda la población mundial. Y los únicos culpables somos nosotros. Carl y John siguen por ahí. Sus voces, o lo que queda de ellas, se escuchan en los pasillos. No podré escapar. Estoy escribiendo esto mientras permanezco oculto. No tengo comida ni agua. En algún momento tendré que salir a buscar la cocina, pero puedo escuchar cómo esas cosas siguen entrando y saliendo por los ductos. El portal ya es más grande. Algo descomunal ha atravesado y ha destruido gran parte de la base. Las salidas se derrumbaron tras su llegada. Solo quedó esta sección, mi jaula. Lo único que puedo dejar es este informe. Esta carta. Mi confesión. Mi responsabilidad, y la de mi gobierno. Por causar el fin de nuestra especie y de nuestro mundo. Si alguien lee esto, no intenten reactivar la señal. No intenten responder, es demasiado tarde.